Todos bienvenidos a una transmisión más donde queremos compartir una palabra que pueda bendecir nuestras vidas. Mi nombre es Jonathan Castro y me da mucho gusto que se pueda conectar con nosotros. Le invito a que prepare su corazón. Hoy vamos a estar hablando sobre los propósitos en los tiempos de crisis. Y para hablar de ellos me acompaña la hermana Aida Juárez. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Hermanos, bienvenidos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y también nos acompaña la hermana Nayeli Galeana. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos, y a todos, aún aquellos que se están conectando a esta transmisión. Pues los invitamos a que puedan compartir esta transmisión y que puedan escucharla en su totalidad. Amén. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de ello, quiero también comentarle que este sábado a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión de jóvenes donde vamos a estar compartiendo con ellos sobre cómo prepararse para el noviazgo, un tema muy importante para nuestros jóvenes, así que los invitamos. Y si usted tiene, jóvenes conocidos, pues también puede invitarlos aquí a nuestra iglesia a las 5 de la tarde. Domingo vamos a estar celebrando, como lo vio en el video de inicio, vamos a estar celebrando un tiempo de coinonía familiar y también el Día del Niño. Les esperamos con brazos abiertos. Y bueno, vamos a hablar sobre las crisis. Miren, yo considero que las crisis es como el nivel más alto de las dificultades que enfrentamos. Vamos a enfrentar problemas, pruebas, etcétera, etcétera. Pero ya una crisis que pienso, que es como que un nivel muy alto de dificultades que enfrentamos. Ahora, no solo las cosas malas nos pueden meter en crisis, también las cosas buenas. Hace poco tiempo veía un video, el video lleva por título y dice: personas a las que le arruinó la vida haberse sacado la lotería. Entonces, algo bueno que les pasó les terminó arruinando la vida. O sea, no solo algo malo, sino también las cosas buenas nos pueden meter en tiempos de crisis. Así es. Pues yo quisiera comentar así de entrada una manera sencilla de cómo en lo personal puedo yo definir lo que es la crisis, ¿no? La crisis va a ser una situación que va a llegar a tu vida de manera inesperada, que va a provocar en ti una inestabilidad en tu vida continua y que, según lo que comentaba usted, no solamente las cosas malas o los problemas nos pueden llevar a una crisis, sino también lo que nosotros pudiéramos considerar algo bueno o una bendición de parte de Dios, también nos puede llevar a una crisis. Entonces, en lo personal, y de manera muy sencillita, pues esa sería la manera en cómo yo defino lo que es una crisis. Amén. Yo algo que recordaba de eso, es que hay como que una gráfica, un medidor de las cosas que te meten en crisis. Y me sorprendió que en número 1, lo que mete en una de las mayores crisis a cualquier persona es el día de su boda. Mencionaban que el día de la boda, muchas mujeres se echan para atrás porque empiezan a tener una crisis antes de, o sea, hay novias o novios que han terminado en el hospital, por un ataque de crisis, de ansiedad, etcétera, etcétera. Y como número 2, lo segundo que mete más en crisis al ser humano es cambiarse de casa. Nunca me hubiera imaginado eso. Yo hubiera empezado la lista con cosas muy malas, pero que cambiarte de casa, irte de una ciudad a otra, dejar tus familiares, dejar todo lo que tú conoces atrás, dejar tu trabajo, el lugar donde estudiaste, donde creciste, llegar a un lugar nuevo. Al principio es divertido, pero después con el tiempo eso te mete en una crisis bastante, difícil. ¿Qué entendemos por crisis, hermana Aida? Pues definitivamente es como cuando tú estás en una situación que se dio de un momento a otro, o bien ya lo venías como que preparando, como el hecho de cambiarte de casa, pues lo sabes, ¿no? Que tarde o temprano lo vas a tener que hacer, o como el hecho de elegir con quién vas a pasar el resto de tu vida. Entonces llega el momento en que te vas a ver ahí en una situación donde tienes pues varios caminos, varias alternativas. La cuestión es que debes hacer elecciones en tiempos determinados, y eso genera angustia, eso genera estrés, genera incluso ansiedad, un sufrimiento terrible, porque aquí hay
únicamente dos opciones: o tienes una buena elección o tienes una mala elección. Y en el caso, por ejemplo, de la casa, pues no hay problema, llegaste a la colonia y tal vez no es lo que esperabas, pues te vuelves a cambiar de casa, pero ¿cómo le haces cuando pues ya dijiste sí acepto y es hasta que la muerte te separe? Entonces pues es muy comprensible que el top 10 lo tenga la elección de pareja. Y sí, yo creo que ya los tres hemos pasado por ese proceso y definitivamente es indiscutible que a veces pues estés pensando si realmente das ese paso o no. Amén. Y es que eso también, ¿verdad? Es importante poder saber que diferentes personas podemos vivir la misma crisis, pero no, o la misma situación, la misma dificultad, mejor dicho, pero no a todos se nos va a volver una crisis, porque, o sea, no generalizamos, no todo el que se casa entra en crisis. Hay gente que está feliz, es el mejor día de su vida, etcétera, etcétera, pero hay otros que no es así, ¿verdad? Y también miren, con todo lo que podía leer sobre esto, yo puedo definir que el propósito de las crisis, o si me preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el propósito de las crisis? Yo creo que es poner a la creación con su creador cara a cara, porque la crisis definitivamente nos deja en cero en todo. Es como cuando hablamos de una crisis económica, ¿verdad?, donde había dinero ya no hay, desapareció. La empresa o los dueños de ese dinero perdieron su valor, eso se tiene que declarar en bancarrota y ya no hay absolutamente nada. Entonces algo que era abundante antes, ahora no es, y tiene esa gente que comenzar de cero. Ahora, si vemos esto en nuestra vida personal, las crisis nos ponen de esa manera, donde había paz, donde había estabilidad, donde sentíamos que ya lo teníamos todo logrado y no necesitábamos a Dios, o no necesariamente, ¿verdad? Tenemos una relación con Dios, pero necesitaba Dios tener, ¿verdad?, un encuentro con nosotros, y de repente las crisis, ese es su propósito, ¿verdad? Lo puedo ver de esa manera, que el propósito de las crisis, podemos decir muchísimas cosas, ¿verdad? Y cada quien va a tener un punto de vista y una opinión diferente, y va a decir, para mí el propósito es poder ser una mejor persona, porque la crisis te volvió una mejor persona. Para mí, ¿verdad?, la crisis es poder venir y encontrarte con tu yo, porque ahí es donde, insisto, pudiste tener ese encuentro. Pero vuelvo al punto, yo creo que todas las personas después de una crisis o en medio de una crisis levantan su mirada al cielo, ¿verdad? Le piden ayuda a Dios, buscan a Dios, y la mayoría de la gente en la iglesia está porque tuvo un encuentro con Dios a través de una crisis. Sí, algo que yo veo y retomo lo que usted comenta, pastor, es que una crisis también viene a ser una situación en la que Dios te mete para que también Dios pueda romper en tu vida con idolatrías, ¿no? Y llámese, obviamente no me estoy refiriendo solamente a idolatría, que se adora a una imagen. Un ejemplo, ¿no? Podría ser a lo mejor una mujer que trabaja y de repente uno de sus hijos cae en una enfermedad donde ella lo tiene que cuidar y estar ahí en casa, ¿no? Y a lo mejor para esa mujer ese trabajo era su todo, ¿no? Muchas veces hasta tal vez más que su propia familia o más que sus hijos. Entonces viene Dios y ¿sabes qué? Pues tienes que romper con esto, tienes que dejar de idealizar ese trabajo. Y te mete en una crisis precisamente para que rompas con eso, para que esa idolatría caiga, se quite y entres en un proceso de cambio, ¿no? Algo que también retomo que usted decía, ¿no? Del matrimonio, que para muchos puede ser un momento de crisis, ¿no? En algunos casos a lo mejor pueden haber mujeres que llegan al matrimonio idealizando a su pareja, ¿no? Decir, ay, sí, el chico que yo decidí, y le ve todo lo bueno, azul, ¿no? El príncipe azul, y cuando ya estás dentro de él, dices, wow, no es un príncipe azul, es un ser humano. Un sapo verde. Un sapo azul. Es un ser humano. Un sapo beige, bueno, es un sapo. Ni azul llegó. Es un sapo que al final de cuentas es un ser humano y que se va a equivocar, ¿no? Y que dentro ya del matrimonio, pues obviamente tienes que tú saber que el matrimonio no es un cuento, ¿no? Sino que va a haber también momentos de crisis. Pero sí, algo que quiero dejar así muy en claro es que las crisis
producen rompimientos de idolatrías. Y retomando pues lo que están comentando, las crisis también, aparte de que simbolizan o representan un cambio en nuestra vida, es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente tomas la decisión, por ejemplo, retomando lo del casamiento, de casarte. Pero ¿para qué es una crisis? Pues finalmente es para que tú te adaptes y generes ese cambio, ya sea que te hagas más fuerte, es decir, hagas más estable tu relación, o bien te rompas. Y aquí la finalidad es, como lo dijo al inicio el pastor, es que nosotros como cristianos nos acerquemos más a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor bendice, por ejemplo, los matrimonios. Él no nos une para que después se fracture un matrimonio. Entonces, aquí nosotros vemos las crisis como una oportunidad ¿de qué? De mejorar, como una oportunidad de ser cada día más fuertes emocionalmente hablando. Así es. Bueno, ya se nos adelantó la hermana a la conclusión, ya recojamos y vámonos, por favor. Exactamente lo que ella menciona es así. Miren, ninguna crisis tiene como finalidad destrucción. Las crisis no destruyen. Eso es algo de lo impresionante, ¿verdad? Del propósito de las crisis, que las crisis no destruyen. Las crisis renuevan, las crisis dan nuevas formas, las crisis, ¿verdad? Como decía la hermana, moldean, pero las crisis no destruyen. El final de una crisis nunca es muerte. Nadie termina al final de una crisis, ¿verdad?, peor de como estaba antes de esa crisis, porque ese es el propósito de las crisis, ¿no? Hace tiempo escuché una historia bastante larga, no se la voy a contar toda, pero de un tipo de pescado que traían de Japón hacia acá. Y el pescado en Japón sabía diferente, pero cuando estaba el pescado, ¿verdad?, acá en América, pues no sabía igual. Y la hacían de todo, trajeron el misma, ¿verdad?, agua del mar de allá, todo, etcétera, etcétera, y nada funcionaba. Entonces, ¿qué era lo que le daba el sabor al pescado? Que el pescado allá, antes de ser capturado, antes de ser atrapado y en el hábitat donde estaba, era perseguido por tiburones, y eso lo mantenía en una tensión, en una crisis, y le daba el sabor que tenía. Entonces, cuando el pescado llegaba acá y no tenía ya nada de todo eso, ya estaba relajado, ya no tenía el mismo sabor. Entonces, insisto, muchas veces nosotros llegamos a tener la idea equivocada o errónea de pensar que las crisis no son la voluntad de Dios. Estamos en una crisis y la rechazamos, la reprendemos, ¿verdad? Renegamos de ella y decimos, no quiero esa crisis. Les mencionaba hace un momento que leía sobre las cosas, ¿verdad? En el top que están sobre las crisis, les mencionaba las cosas buenas, pero como número uno en las cosas malas está lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La peor crisis que puede tener una persona es ser padre de familia y que un hijo se le enferme de una enfermedad grave, terrible, o que el padre de familia interrumpa su trabajo porque ya no puede trabajar, porque ahora se debe dedicar 100% a un hijo que le atacó una bacteria, que le atacó algo, y el hijo ahora está postrado y lo tiene que atender, ¿verdad?, 24 horas al día. Entonces mencionaban que esa situación de tener un hijo postrado en cama, enfermo o en un hospital, y estarte preguntando todos los días dos cosas: ¿cómo le voy a hacer para conseguir el dinero? ¿Y seguirá vivo o se va a morir? Estarse preguntando, y esas dos cosas hacen que cualquier persona entre en una crisis, ¿verdad?, completamente muy, muy difícil. Entonces, las crisis, vuelvo a insistir, no tenemos que rechazarlas como, ¿verdad?, que no son la voluntad de Dios, porque tienen un propósito, como decía hace un momento, y siempre va a ser acercarnos a Dios. Sí, algo que podemos leer en la Biblia es que el Espíritu Santo, bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo, empezamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo, ¿no?, que se compone de 9. Y algo que va a producir la crisis es que el Espíritu Santo va a traer a un paz en medio de cualquier tormenta o en medio de cualquier situación. Entonces, bien como decía, no toda crisis, escuchaba yo que decía una persona, no, una crisis
es como un regalo para ti, es como si Dios te estuviera dando un regalo, ¿no? Así como que, ¿what? ¿Un regalo? Pues no, este regalo no me gusta, ahí te va, Señor, te lo devuelvo, no es a mi medida, no está a mi medida este regalo, ¿no? Pero ese regalo, aunque pudiera parecer que no me agrada, que no me gusta, bueno, lo tengo que recibir, porque al final de cuentas, algo que yo voy a manifestar o que Dios va a hacer que se pueda manifestar en mi vida es precisamente eso, el fruto del Espíritu Santo, que es la paz. A veces pensamos que pues paz solamente significa pues que todo está bien, que no pase nada, que no hay enfermedad, que esté bien toda la economía, todo bien, ¿no? Pero en sí Dios nos quiere enseñar una paz que va más allá de ese entendimiento humano, sino que en medio de la tormenta, que en medio de la prueba, ese fruto pueda ser manifestado, pueda ser una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, y que ahora yo como esa persona que tiene una relación con Dios, bueno, puedo experimentar aún esa paz que me da el Espíritu Santo, a pesar de que ahora sí que las aguas, que todo se vea muy turbulento. Entonces también esa es una finalidad de cualquier crisis que nosotros podemos enfrentar. Ahora, yo podría ver en este aspecto dos cosas, ¿no? Pueden ser crisis que son enviadas de parte de Dios, ¿no? Pero pudiera haber crisis en personas que son por malas decisiones. Entonces ahí como que yo pudiera hacer una diferencia entre aquella crisis que llega así de manera inesperada, que es el regalo que Dios te manda, o aquella crisis en que yo, por andar cometiendo situaciones o malas decisiones, yo solito voy y ¡pum!, me meto ahí. Entonces yo podía diferenciar este tipo de crisis dentro de nuestras vidas. Así es. Miren, en esa parte que mencionan, ¿verdad? Hasta donde vamos ahorita, quiero recordarles, ¿verdad?, que estamos de acuerdo en que Dios permite las crisis, porque así Él cumple sus propósitos en nosotros, porque desarrolla nuestro carácter y, como decían, ¿verdad?, las hermanas, porque nos lleva a crecer. Ahora, lo que mencionaba ahorita la hermana Nayeli, ¿verdad?, quisiera que habláramos sobre esta parte donde las crisis, las crisis, ¿verdad?, ¿cómo se los digo? O sea, son unas experiencias personales, ¿verdad?, como decía, pero cada uno va a tener, o sea, podemos estar en medio de una crisis 3, 4 personas, pero cada uno va a recibirla de manera diferente y va a tener mucho que ver el carácter de la persona, ¿verdad?, la confianza y la seguridad que esa persona tenga, y lo más importante, la toma de decisiones. Es que decía hace un momento, ¿no?, son las decisiones las que muchas veces te meten, pero también son las que te sacan de ahí. Entonces muchas veces entramos por malas decisiones y vamos a salir por buenas decisiones. O sea, nadie está en una crisis por malas decisiones, como mencionaba, cuando no viene de parte, ¿verdad?, de Dios, sino que fueron tus malas decisiones y sigues tomando malas decisiones pensando que algún día, por arte de magia, ya se va a terminar la crisis. Entonces, les mencionaba hace un momento, ¿no? Hemos visto un ejemplo, muchísimos podemos mencionar, pero dos mujeres, ¿verdad?, o no solo mujeres, hombres, dos personas, los dos experimentando una ruptura de una relación, ¿verdad?, de un noviazgo, de un matrimonio, y a lo mejor uno de ellos puede decir, bueno, pues ya se acabó, se terminó, ¿verdad?, no era aquí, pues sigo, ¿verdad?, adelante, y alguien más llegará. Y la otra persona puede pensar, ¿verdad?, que ya se acabó su vida, puede tener pensamiento suicida, y lo más terrible, puede hasta llegar a quitarse la vida por la misma crisis, cuando el otro está diciendo voy a seguir, ¿verdad?, y la otra persona dice hasta aquí llegó todo. Entonces tenemos como que experiencias diferentes. Efectivamente, pastor, y es que aquí algo que nos debe quedar bien claro: ¿por qué son las crisis diferentes para todos en cuanto a intensidad? Porque la intensidad de la crisis, como la vivamos, es personal, porque todos reaccionamos de manera diferente. La crisis va a durar en ti en función de tu carácter y las decisiones que tomes. Entonces, ¿yo qué les podría compartir?
ahorita retomando el punto anterior, hablando de propósitos de crisis, pues que el Señor pues nos lleva a ver diferentes propósitos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los propósitos que he identificado en las crisis? Es que en ocasiones buscan alejarte de Dios. Es real. Buscan desenfocarte de la presencia del Señor. A lo mejor el Señor tiene para ti una bendición muy pronto, y ¿qué es lo que va a pasar? Van a suceder diferentes acontecimientos que van a hacer que te desenfoques del propósito que está por llegar a tu vida, ¿no? Por aquello lo que tú estás orando. Otra de las cosas que veo también, el por qué es importante una crisis, porque el Señor a veces lo permite y lo vivimos como lo narra Job, ¿no? El Señor también prueba nuestra lealtad. Entonces es el cómo reaccionamos ante una crisis, y este punto ya lo comentaron ustedes, el por qué un propósito de la crisis es porque busca fortalecernos, es decir, nos lleva a ganar más batallas, nos lleva a fortalecernos para salir victoriosos y también para hacer testimonio más adelante para otras personas. Pero lo que sí yo sentí en mi corazón es que nunca va a suceder una crisis para que nosotros terminemos derrotados, a menos de que nosotros lo permitamos. Toda crisis es para que nosotros, como lo dijimos anteriormente, entremos en un proceso de ser más resilientes cada día. Amén. Fíjense que algo que podía ver sobre este punto que menciona la hermana, ella decía hace un momento, ¿no?, que cada crisis genera una tensión diferente en cada persona. Me llamaba mucho la atención que hay personas que les gusta, son adictas a la adrenalina, a las cosas extremas, y hay gente que de las crisis sacó lo mejor que hoy tienen, y eso mejor que hoy tienen los llega a ellos a estar en un estado, valga la redundancia, de paz, de confort, donde ya no hay turbulencias, y esta gente a propósito genera crisis, a propósito, porque necesita otra vez toda la turbulencia, necesita otra vez todo el relajo para otra vez volver a alcanzar cosas mayores. Vemos el día de hoy, ¿verdad?, en redes sociales, un montón de testimonios de personas muy exitosas, contando todos que fueron en sus peores momentos cuando tuvieron las mejores ideas, que fueron en sus peores momentos cuando se les ocurrió, tuvieron la creatividad, ¿verdad?, porque así se presta. Entonces, insisto, hay gente que necesita esa parte, gente que le gusta estar ahí. No sé si han visto a veces los juegos mecánicos, ¿verdad?, juegos mecánicos así extremos, donde se suben dos y uno se desmaya y el otro va carcajeado, o sea, el otro va disfrutando, hasta levanta la mano porque así se siente mejor, y el otro ya se desmayó. Entonces ahí vemos el ejemplo, ¿verdad?, de una persona que disfruta ese momento y otra persona que dice, bájenme de aquí, ¿verdad?, traigan a mi mamá, o empieza desesperadamente a querer bajarse ahí. Y así hay personas en la vida, o sea, hay personas que están pasando por crisis y como si estuvieran arriba de un juego mecánico, están gritando desesperadamente a Dios, diciéndole, bájame de aquí, yo no quiero esto para mí, yo no quiero vivir esto, yo no quiero pasar esto. Y hay otras personas, ¿verdad?, que en medio de esa dificultad están disfrutando el viaje, aunque sea muy malo, ¿verdad?, y están pensando y están creando. Entonces eso es impresionante, cómo podemos también llegar a sacar cosas muy buenas de las crisis. Sí, el ejemplo que usted da me hizo recordar en el ambiente, por ejemplo, en un hospital. En un hospital hay una sala de urgencias y hay médicos y enfermeras que aman estar en urgencias. Que o sea, que así, ¿no?, quieren ver acción, así que ya quiero que llegue un accidentado o algo que ya casi se le caiga la mano, o así quieren acción. Son ese tipo de personas que en un minuto ya tienen canalizado un paciente y ya le están haciendo de todo, ¿no? Pero hay otros, ¿no?, médicos y enfermeras que tienen temor a ir al servicio de urgencias porque, ay, ¿qué tal que si me llega? Ay, nada más cuando lo vea me voy a bloquear, no voy a saber qué hacer. Y entonces sí tiene que ver en nuestra vida, ¿no? Cuando a lo mejor alguien viene y te comparte y te dice, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto y esta situación, y a lo mejor tú lo ves y te lo está contando bien, ¿no?, tranquilo, y de repente tú te pones a pensar y dices, wow,
¿qué sería o cómo sentiría yo, cómo lo viviría yo si yo estuviera pasando esa misma situación? Y a veces cuando uno dice, ay Señor, me amas tanto, ¿no? A veces digo yo que no me has metido en ese tipo de cosas, pero sí existe eso, y sí es muy real que hay personas que disfrutan, ¿no? Estar en ese momento de dificultad. Y algo que comentaba también usted, hermana, hace ratito, que las crisis no nos desenfoquen, ¿no? La Biblia misma o Dios mismo nos dice, ¿sabes qué? No te afanes, porque aunque tú te quieras aumentar 5 o 10 centímetros a tu estatura, no vas a poder. Por más que tú digas, le voy a hacer así, así, acá, así, asá, no. Entonces, en medio de la crisis o de la tormenta, pues tampoco tenemos que afanarnos, decir, ay, no voy a dormir siquiera pensando a ver la solución del problema, 1, 2, 3, 4, 5, paso 1, y le voy a hacer así y lo voy a solucionar así, porque en muchos de esos casos de las personas que piensan o quieren hacer paso 1, 2, 3, 4 para solucionar el problema, pues es mismo Dios que nos está diciendo o le está diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Ni tu paso 1, ni tu 2, ni tu 3 te va a funcionar. Así es, adiós tus métodos, y deséchalos, y ¿sabes qué? Pues tienes que venir a mí. Y qué bonito cuando estás preparado y tienes esa confianza, esa certeza de que realmente Dios tiene el control de la situación. Pero ha habido ocasiones, por ejemplo, en que las personas, en lugar de acercarnos más, decimos, no, pues así yo no juego, o sea, no se vale, Señor. Cuando tú comprendes el propósito de la crisis, pues no hay problema alguna. El problema es cuando el Señor te ha bendecido demasiadas veces y de repente llega a tu vida, no sé, un problema de salud en la cual te enfrentas realmente con una realidad y tú te das cuenta de que has estado orando y las cosas no cambian. Y te empiezas a cuestionar realmente si Dios te está escuchando, si vale la pena seguir sirviéndole al Señor. Te empiezas a cuestionar si realmente se van a cumplir sus promesas. Te empiezas a sentir en ocasiones, en lugar de acercarte más, ¿qué haces? Te alejas. Y te alejas cada vez más y cada vez más, y en lugar de sentirte lleno de confianza de que el Señor realmente tiene el control de toda situación, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces empiezas a dudar de Dios y empiezas a escuchar otras voces que te dicen, pues déjalo todo, ¿no? Sabes que no vale la pena seguir adelante. Entonces, pues aquí es una recomendación, ¿no? Aprovechar estas crisis para acercarnos más a Dios, como lo dijimos al inicio. Amén. Es que, insisto, como decía hace un momento, ¿verdad? Creo que si la crisis no te ha vuelto una mejor persona, no se va a acabar, no va a terminar. Miren, todo lo que nosotros querramos ver en la creación de Dios, ¿verdad? Para que un árbol nazca, una planta, esa semilla tuvo que entrar en crisis de muerte. Lo que ustedes quieran, las piedras, el mármol, el hierro, todo tiene que ser sometido a golpes, a cincelazos, a fuego que lo funde, y ya después de todo ese proceso, esa crisis en la que entra ese elemento, ese material, ¿verdad? Terminamos teniendo una obra, ¿verdad? Terminada, valga la redundancia en la palabra. Lo mismo es con nosotros, o sea, el ser humano también necesita su fuego, también necesita ser tallado, también necesita ser sepultado como una semilla. El ser humano también necesita su crisis para poder salir adelante. Hay una frase que leía, ¿verdad? Que me gusta mucho, de que si Dios no puede tratar contigo cuando estás de pie, tratará contigo cuando estés acostado. Entonces, mientras tú estás de pie, estás firme, como decía hace un momento la hermana, ¿verdad? Hay momentos donde Dios solo puede hablar contigo cuando estás postrado en una cama, cuando estás enfermo, cuando estás, ¿verdad?, acostado, cuando has caído, cuando te has rendido, cuando ha venido una crisis. Pero mientras estés de pie y te sientes capaz y sientes que tú no necesitas la iglesia, que tú no necesitas a Dios, que tú no necesitas a Jesús, mientras tengas el dinero suficiente, el buen trabajo, etcétera, etcétera, mientras estés de pie,
no le prestas tus oídos a Dios, no quieres hablar con Dios, no quieres saber nada de Dios. Y vuelvo a repetir, y a veces son necesarias esas crisis. Y la crisis no es para quitarte algo, ¿verdad? Aunque la crisis pasa por eso, el propósito de la crisis siempre va a ser mejorarte, va a ser mejorar, dice el apóstol Pablo. La obra que Dios ha comenzado en nosotros no va a detenerse hasta acabarla, hasta llevarla a su punto perfecto. Entonces siento, ¿verdad?, que es esa parte de que Dios nos agarra y nos va a meter en crisis para seguirnos tallando, seguirnos dando forma y que nosotros sigamos creciendo. Y a veces, como decía hace un momento la hermana Ida, podemos cuestionar y decir: oro mucho, la crisis no termina. Es que la crisis no quiere solucionar tu falta de oración o tu mucha oración, ¿verdad? La crisis quiere solucionar tu mal carácter, porque puede ser una persona que ora mucho, puede ser una persona que sirve en la iglesia, pero vuelvo al punto, no te dejas formar por Dios, no te dejas formar. Entonces, tenemos nosotros que poder tener, ¿verdad?, bastante claro esto. Y le vuelvo a repetir, hasta donde llevamos, ver del punto de esta conversación, necesitamos dejar que Dios obre en nosotros. Si Dios no obra, ¿verdad?, no dejamos, que Dios obre en nosotros, si nosotros no hemos mejorado en medio de una crisis, ¿verdad?, como siempre digo, prueba reprobada, prueba repetida. Entonces vamos a volver a pasar otra vez por una situación similar o por algo más difícil hasta que Dios termine su obra en nosotros. Amén. Sí, y bueno, a lo mejor la hermana Aida sabe más de esto, ¿no? Ella que es, se dedica a la docencia, ¿no? En las escuelas, ¿no? Para pasar al siguiente nivel, pues tenemos que hacer un examen, ¿no? Ya tomaste tu curso de tu materia y ¿saben qué, chicos, chicas? Tal tiempo va el examen, ¿no? Y el examen te va a probar qué tanto has aprendido. No lo pasaste, ok, no pasaste el ordinario, te baja al extraordinario. Y si no pasas el extraordinario, no sé qué siga. El curso intersemestral. Pues te van al curso intersemestral. Lo importante de la crisis es como que uno vaya escalando, vaya subiendo un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel, para llegar a una mayor madurez. Entonces, tenemos que pasar, tenemos que aprobar esos exámenes. Aunque no nos guste, y es lo que le digo precisamente a mis alumnos. Yo, por ejemplo, que les doy matemáticas, maestra, es que no me gustan las matemáticas, es entendible. No te preocupes si te gustan o no, simple y sencillamente acéptalas, avanza de nivel y enfócate en aquello que te gusta con mucho más amor, y esto simple y sencillamente sigue adelante, porque finalmente dices: es que yo no voy a estudiar matemáticas, no voy a hacer una ingeniería. Sí, pero es parte de tu formación, finalmente lo vas a usar para toda la vida, y es como dijimos al inicio, la crisis no nada más es para ti, es para que el día de mañana tú fortalezcas a alguien más. Te está pasando ahorita aquí, quizás el día de mañana alguien de tu familia, y tú vas a saber cómo apoyarla, vas a tener una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste por ese proceso. Entonces, como dice la palabra, dichoso el hombre que confía en el Señor. Amén. Miren, otra de las cosas que quisiera mencionar, ¿verdad?, sobre el tema de las crisis, es que nosotros vivimos en tiempos donde ahora sobra y abunda la motivación. Los motivadores están, ¿verdad?, hasta para tirar para arriba en redes sociales. Ahora hay mucha gente motivándote a hacer ejercicio, motivándote a tener plantitas y cultivarlas en tu casa, motivándote a ir a una iglesia, motivándote a emprender. O sea, hay motivación para todo. El problema es que nosotros querramos pensar que con motivación vamos a salir de una crisis, y eso no funciona así, nunca va a resultar. Entonces, hace mucho tiempo atrás la gente decía: ay, ¿por qué? Pues nadie me motiva, nadie me anima, ¿verdad? Ahora, insisto, nos sobra motivación. Y hay gente que se ha vuelto, ¿verdad?, dependiente de la motivación. O sea, si no se sienten motivados, en el caso de las mujeres, no se sienten motivadas, ni se arreglan, ni se bañan, ni se peinan, ni se maquillan, etcétera, etcétera. Pero nada más se sientan motivadas, híjole, y 2 horas ahí, ¿verdad?, preparándose. Entonces, haciendo de comer lo que más les gusta, etcétera, etcétera. La motivación juega un papel muy importante en el estado del alma.
Pero la crisis, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No moldea precisamente el alma. Entonces, cuando tú pasas tiempos de crisis, las palabras de motivación te van a ayudar a sentirte bien, a volver a levantarte y a seguir adelante. Pero no es así como vas a vencer tu crisis, ¿verdad? Entonces, las crisis, insisto, tienen propósitos de formación. ¿Por qué? Porque la motivación, ¿verdad? Te dice, no importa que seas alcohólico, simple y sencillamente sé responsable. O sea, la motivación nunca va enfocada a que tú dejes de hacer algo que está mal en tu vida. La motivación es, no importa que estés mal, eres un campeón, lo mereces todo y sigue adelante. Entonces no importa que tengas, insisto, cualquier pecado, el que usted quiera poner ahorita, ¿verdad? Ahí en sus pensamientos, cualquier pecado. Usted puede tener un gran pecado y no hay ningún video, ninguna clase de motivación que te diga tienes que dejar de hacer lo malo, tienes que cambiar, tienes que dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, tienes que dejar. No, la motivación no va enfocada a eso. La motivación va a no te preocupes, ¿verdad? Por lo malo que hagas, enfócate en lo bueno que puedes hacer. Entonces vuelvo a repetir, ¿verdad? La motivación no podemos verla como una herramienta, si queremos llamarla de alguna manera, para ayudarnos a salir de las crisis. Definitivamente, cuando resuelvas, ¿verdad? Como ponían hace un momento el ejemplo de un examen. Entonces, el examen no lo vas a superar echándole porras a la hoja. Tienes que poner la respuesta correcta y entonces sacar la calificación correcta y puedes salir, ¿verdad?, de ese examen. Si no, no. Entonces, insisto, depende mucha gente de la motivación, pero no puedes tomar la motivación para salir de las crisis. Sí, pues Dios nos hizo seres tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces la crisis va directamente directamente a tu espíritu, a fortalecer tu espíritu, ¿no? Ahorita, retomando lo que usted decía, ¿no? Vemos muchos motivadores, luego le llaman mi coach. Tengo mi coach, ¿no? Y hasta hay como cursos donde tú pagas. Creo que había yo escuchado por ahí que había un curso, un coach que te enseñaba liderazgo. No, pues el curso está en 5,000 pesos, 2 días. Así de que, qué cosa. Y eso, ¿no? De que te motivan y que en el alma te programan la mente también. Te programan tus emociones y todo, pero no es así, no es como una persona que trabaja, ¿no? Ya lleva muchos años trabajando y de repente dices, ya todos los días hago la misma rutina. Sí, pero ¿qué te motiva, no? A levantarte, prepararte e irte a tu trabajo, ¿no? Cuando uno lo ve más allá, no solamente de, bueno, tengo que ir porque percibo un salario. Cuando conoces a Dios, dices, bueno, en el lugar donde estoy puedo bendecir a alguien más, puedo servirle a alguien, puedo darle una palabra de parte de Dios, no una palabra de motivación, ¿no? Exacto. Y más donde o a lo mejor cuando viene una persona y te cuenta su enfermedad, te cuenta esto, te dice el otro, bueno, a lo mejor la ciencia no tiene una respuesta a tu padecimiento, ¿no? Pero hay alguien más que sí te puede responder, que sí te puede fortalecer tu espíritu para que pases este momento de dificultad. Entonces, lo que yo quiero decir es eso, la crisis va a fortalecer tu espíritu, va a ir directamente a tu espíritu para mejorar tu relación con Dios. Amén. Y eso me hizo recordar pues nuestro reciente Congreso de Adoradoras 2023, que fue de gran bendición. Yo recuerdo que en algún momento con los hermanos de la iglesia pues recibíamos también ese versículo que nos dejó la hermana, que nos dejó Dios a través de la hermana Esmeralda, el de Habacuc, que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces yo dije, esto está muy bonito, Señor, pero es como que demasiado drástico, ¿no? Y me acordé que entonces, previo al Congreso,
aquí nuestro pastor subió una de sus frases del alma y resulta que hasta le mandó una carita como digo, no, pues ya no me gustaría ser adoradora, porque nos decía algo así como que la adoración te prepara para sobrevivir en los momentos de crisis, y yo me quedé, yo pensé que era para decirte que te amaba un montón, pues así ya como que no quiero ser adoradora. Y luego nos dan este versículo y te vas dando cuenta de lo profundo, ¿no? ¿Quién más va a sanar tu espíritu sino Dios? No importa que no haya nada a tu alrededor, ¿sabes qué? Sigue adorando. Y fue lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Job, cuando nosotros leemos el versículo de Job 1:21, y dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces muchas veces, muchas crisis llegan por problemas quizás económicos, muchas crisis llegan por problemas de salud, muchas crisis llegan porque quizás no tienes un techo, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo aquí? Oye, pues si venimos sin nada, pues ¿por qué te afanas? Aquí lo importante es bendice al Señor a pesar de ¿qué? De las tormentas. Y es cuando te sientes sacudido y el Señor te está diciendo, mira, sé que es doloroso, a veces ni siquiera comprendes por qué te estoy pasando por este proceso. Tienes derecho a sentirte enojado, está bien, díselo, póstrate y dile, me siento enojada, me siento abandonado, me siento, ¿sabes qué? Como si no me quisieras, díselo. Quizás tus labios se van a cerrar, pero ¿qué me dejó a mí edificadoras? Les puedo compartir, no importa que tus labios te estén cerrando, no importa que estés molesto, aprovecha el tiempo y adora al Señor, porque es el único que va a fortalecerte en los momentos de crisis. ¿Y qué dijimos que son? Pues oportunidades para crecer. Amén. Así es. Miren, a mí me gusta, ¿verdad? Verlo de esa manera, como lo mencionaba la hermana, ¿verdad? Que las crisis se vuelven oportunidades para Dios. No que beneficien a Dios, sino que Dios las toma como unas oportunidades para seguir formando sus propósitos en nosotros. Por eso quisiéramos, ¿verdad? Que pudieran entender eso, que la crisis que están viviendo el día de hoy no es nuestro deseo hacerla menos, ni decir, ay, qué débil eres, toma otra actitud. No es nada de eso. Respetamos el dolor que cada uno pasa. Decíamos hace un momento, ¿verdad? Que pasamos de diferentes maneras. Todos en esta mesa hemos tenido crisis bastante duras, bastante difíciles, y hablamos el día de hoy con testimonio, hablamos con autoridad moral, porque sabemos de lo que estamos hablando, sabemos de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, y también sabemos que muchos años estuvimos en medio de crisis y no salimos de ahí porque no queríamos dejar que Dios formara en nosotros. Renegábamos contra Dios, ¿verdad? Nos enojábamos contra Dios, le reclamábamos a Dios, éramos muy osados en ese momento, y a lo mejor te encuentres en esa situación y hoy esta palabra llega como una respuesta de parte de Dios para ti, para decirte, ¿verdad? Deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, y nos gustaría poder dar algunos consejos que deberías de considerar, ¿verdad? Cuando pases por una crisis. Pues aquí mi consejo es, pues es que ya no te voy a decir, deja que el Señor te pase por la crisis. No, pues aunque no queramos, vamos a estar allí, ni modo que le digamos, llévatela. No, aquí hay algo hermoso. O sea, cuando nosotros estamos en esos momentos que son como tormentas, es porque el Señor nos está llevando a lo más bajo, para cuando estemos en el nivel más alto, valoremos ese momento. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que cuando estás en ese momento de tormenta y tú decides por tomarte de Dios, adorarlo y honrarlo y decirle, Señor, estoy contigo y sabes que voy a confiar contigo, aunque me duela el corazón y a veces dude de ti, ¿qué creen? La tormenta no se calma, la tormenta sigue siendo tormenta, pero ya no huyes tú de la tormenta. Quien se va es la tormenta y tú permaneces en completa paz. Esa es una de las bendiciones más grandes de una crisis, que aprendes a lidiar
con las tormentas. No te caes, al contrario, te fortaleces. Y eso que hizo en este caso Job, como lo mencioné anteriormente, fue que en su peor crisis, cuando ya había perdido todo, en todos los aspectos, ¿qué pasó? Siguió tomado de la mano de Dios, y sus bendiciones, ¿qué pasó después? Fueron mayores. Y muchas veces, ¿qué hacemos como cristianos? Es tan fuerte el dolor que nos alejamos y nos olvidamos de que eso nos llevaba a obtener pues cuestiones de mayor bendición en nuestra vida. Entonces, hermanos, no nos alejemos de las crisis, no temamos a las tormentas, temamos siempre el que éstas nos alejen de Dios. Yo voy a retomar un poquito de lo del Congreso de Adoradoras, porque la verdad fue muy bueno. Amén, amén. Antes de contestar esta pregunta, nosotros con mi hermana Miriam y la hermana Adriana, pues tuvimos la oportunidad de poder el día sábado tener un tiempo de ahí con la hermana Esmeralda, ¿no? Como que más íntimo, poder compartir un desayuno. Y dentro de la plática, ¿no? Salía esto que dice mi hermana, dijo, ay, así como Samuel que no come, ¿no? Y cuando ella toca ese punto, yo digo, pues tengo que decir porque no come, ¿no? Y ya le empecé a explicar a la hermana Esmeralda, y cuando yo lo estaba diciendo, yo que ella se me quedaba viendo así como que, y que ya, ¿no? Acabando yo de explicarle, que me dice, wow, te admiro. Y así de que, ¿cómo es posible que tú estés lidiando con todo eso y yo te veo tan contenta ahí en tus transmisiones, en tus entrevistas, dice, haciendo todo eso? Entonces, nuestra crisis, la crisis que nosotros vivamos, puede ser una bendición para alguien más, que a lo mejor su crisis es más pequeña y ella o él, ¿no? Se está ahogando en un vasito con agua, y dice, wow, si ella puede lidiar con esto tan grande, ¿no? Porque yo me he estado tal vez en algo pequeñito y no he podido salir, no he podido enfrentar la crisis de una manera diferente. Y algún consejo para la crisis, primeramente, es que tú que nos estás escuchando no puedas saber a quién, puedas tener como ese discernimiento, puedas ver a quién vas a ir y comentar y hablar, ¿no? Acerca de esta crisis. Alguien, una mujer o un hombre que te pueda aconsejar conforme a la palabra de Dios, porque decíamos hace ratito, ¿no? Que la crisis va a fortalecer o viene directamente a tu espíritu, ¿no? Si yo voy y a pedir consejo con alguien que ni siquiera sabe, ni siquiera ha pasado ninguna crisis, o que todas las crisis que ha pasado las ha reprobado, pues obviamente no me va a poder dar una palabra que a mí me ayude. Siempre debo tener esa característica, ¿no? O debemos tener esa característica de saber a quién voy a ir y a quién voy a recurrir para ir y expresar, contar, decir todo mi sentir, siempre esperando, ¿no? que de aquella persona pueda salir una buena palabra, pueda salir algo de parte de Dios, porque definitivamente es Dios quien nos puede ayudar a pasar la crisis, a aprobar la crisis. Amén. Pues para terminar quisiera, ¿verdad?, aconsejarles lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra, yo te mostraré el camino por donde has de andar. Ese sería mi consejo cuando estés pasando tiempos de crisis, ¿verdad? Pídele a Dios que te muestre el camino. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, que puedas tener un encuentro con Él. Quiero decirles, ¿verdad?, que las crisis van a pasar, no son eternas, parecen, pero no son eternas, van a pasar. Y al final de cada crisis tu vida debe de ser mejor. Ese es el propósito de las crisis, ¿verdad?, por la cual Dios las permite. Que nosotros podamos, la creación, estar cara a cara con el Creador y que ahí Él siga dándonos su forma, la forma que Él tiene para nosotros. Esperamos que haya sido de gran bendición este tema, que si estás pasando momentos de crisis, en la iglesia te esperamos con brazos abiertos. Este domingo vamos a tener un tiempo de gran bendición para toda la familia. Ven con tu familia,
ven con ellos. No piensen que la crisis es el último capítulo o que ya por la crisis hay que decir hasta aquí terminamos y hasta aquí se acaba, ¿verdad? Como hay una frase de un pastor que la he retomado también, ¿verdad? Que es: si todo lo has probado y nada te ha dado resultado, ven a Cristo. Entonces, si ya estás a punto de darte por vencido en tu crisis, ven a Cristo, dale una oportunidad a Él y verás que Él puede hacer muchas cosas con tu vida y con tu familia. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.